10 ya estaba en el intervalo que debía estar, que era de 5 minutos. Lo que nosotros programamos fue un intervalo de 5 minutos y por temas de carácter documentario de los vehículos, porque los vehículos estaban, pero no cumpliendo todos los requisitos documentarios, obviamente no podíamos sacar un bus INSOAT a la cancha, ¿no? Tenía que estar con toda su documentación completa. Entonces, bueno, también aquí hay un proceso de curva de aprendizaje de los operadores que tienen que acostumbrarse a trabajar en horario, en cumplimiento, etcétera. Entonces, bueno, eso en realidad fue un problema grave que tuvimos el sábado temprano, pero que ya no tuvimos después, ¿no? O sea, el sábado en la tarde eso se regularizó, trabajamos con una flota de 42 vehículos con intervalo de 5 minutos. El domingo 27 trabajamos con intervalo de 4 minutos y el lunes también, el lunes 28 y el martes 29 incluso redujimos un poco la flota porque ya estábamos teniendo un poco de sobreoferta. Nosotros, esa es, digamos, una de las deficiencias, pero esas se corrigieron durante la prueba, ¿no? Otras que tenemos que corregir son que tenemos que tener un control mucho más estricto de los intervalos, ¿no? En algunos momentos, como habían muchas personas en los paraderos, claro, salían, digamos, cada minuto un bus y luego el siguiente ya no salía hasta 8 o 9 minutos después. Eso tampoco es bueno porque hay que mantener el intervalo, porque si no la gente va a sentir que los buses están pasando en algunos momentos demasiado espaciados. Y por lo tanto no solo es importante tener el control del intervalo promedio, que en día útil va a ser de 3 minutos o menos y en fin de semana va a ser de 5 minutos más o menos, sino también hay que controlar el intervalo, y siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos terminando de ajustarlo. Ya tenemos un sistema de GPS, ¿no? O sea, todos los buses están con GPS. Esos le dan una señal al satélite y nosotros la recibimos 30 segundos después, con lo cual podemos controlar el movimiento de los buses, no en tiempo real, pero casi en tiempo real, ¿no? Y eso ya lo estamos manejando desde el centro de control, así que digamos hacia adelante el control de frecuencias va a ser mucho más estricto y ese es uno de las cosas que hemos ajustado en el periodo de prueba, ¿no? ¿Por qué esperar hasta el día de la prueba? Claro, son fechas de prueba, obviamente, donde se tienen que ajustar, pero ¿por qué esperar a esa prueba para verificar temas que pudieron subsanarse antes, como la falta de SOAT y por eso no tener los buses completos? Que los buses tengan papeletas, por ejemplo, y tengan deudas y no las hayan pagado antes de iniciar estas pruebas. ¿Por qué? Eso ya tiene que ver con un tema más administrativo que de prueba en sí, técnica. Lo que pasa es que no es que los consorcios no tuvieran los SOATs o los seguros de responsabilidad civil o los choferes certificados. Lo que ocurría es que toda esa documentación no estaba a las 5 de la mañana del sábado. O sea, digamos, hay dos controles. Uno que hacemos, digamos, en los patios, en los terminales, en las oficinas administrativas de los operadores, en donde chequeamos, ok, todas las placas y todos los documentos, etcétera. Todos los documentos existían, si no, no hubieran podido salir una hora después. El problema es que también uno hace un segundo control en el momento en que sale el bus, también tiene que tener todos sus documentos en orden, también tiene que estar el chofer certificado, no cualquier chofer, tenía que ser uno de los 90 choferes que habíamos certificado, teníamos 2 choferes por bus certificados para poder operar. Y ese es el punto de cumplimiento, que a esas horas no estuvo todo suficientemente bien coordinado para que esté completo. O sea, no son cosas que no estaban listas, sino que a las 4:30 de la mañana no llegaron al lado del bus. Entonces son cuestiones de sincronización que no logramos cumplir, pero tampoco podíamos lanzar un bus sin todos sus seguros completos. Por lo tanto, arrancamos con 17 buses cuando debimos arrancar con 38. 2 horas después ya habíamos resuelto la situación. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó. Pero sí con papeletas, por ejemplo. A ver, sobre el tema de las papeletas, de acuerdo a los contratos y las bases de licitación, ellos tienen una fecha que llamamos la fecha de cierre de cumplimiento. Esa fecha de cierre es el 9 de septiembre. Entonces los postores, que dicho sea de paso, esta flota no tiene deudas millonarias que se han dicho en algún medio de comunicación de 188.000 soles. ¿Cuánto es entonces? Tienen en promedio 4.200 soles de deudas, como los tiene toda la flota de Lima, porque en el sistema actual de correteos todo el mundo se llena de multas. Porque claro, si tú haces un sistema en el cual los choferes tienen que ganar su plata subiendo gente como sea, y cada persona vale 1 sol o 50 centavos, obviamente tenemos un sistema loco que hace que todo el mundo genere sanciones. Cuando tienes un sistema controlado, como los alimentadores del Metropolitano, que es muy parecido a lo que vamos a hacer, o la troncal del Metropolitano, si ustedes se fijan, los buses del Metropolitano no tienen ninguna multa, ¿ok? Porque van el chofer tranquilo en un sistema controlado, con una frecuencia controlada. Entonces, ok, ellos tienen un promedio de 4.000 soles de deudas, la flota tiene que resolver esos problemas antes del 9 de septiembre, porque si no, cualquier bus que no haya resuelto esas cosas, es decir, que no haya o pagado la deuda, conseguido un fraccionamiento con el SAT, es decir, que no haya resuelto su situación, ese bus no va a poder operar. Por lo tanto, ellos tienen ese plazo para resolverlo. ¿Cómo han podido medir la demanda antes de las 5 de la mañana, donde hay gente que se desplaza ya por ese corredor
y nos cuentan que no han podido acceder a un transporte, que han tenido que caminar mucho o tomar taxi. ¿Se ha pensado en la posibilidad de tener ese transporte de las 4 de la mañana, por ejemplo? A ver, las rutas tradicionales operaron a las 4 de la mañana el día sábado, que fue el día que más críticas nos hicieron, ¿no? Nosotros no tenemos problema en extender el servicio un poco hacia las 4 de la mañana o en la madrugada, dependiendo de la demanda. Ese no es un problema, pero ojo que, digamos, contractualmente los operadores tienen la obligación de darnos un servicio obligatorio desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, porque eso es lo que hemos licitado. A las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, perdón. Y la extensión de los horarios depende de que obviamente hay una demanda suficiente para que sea autosostenible el sistema. Sí. Ahora, en la Arequipa hay una tradición de flujo de madrugada, o sea que lo previsible es que implementemos una flota mínima que se mueva en la madrugada. ¿Y qué va a pasar con los alimentadores? Las alimentadoras, que es creo que la preocupación, porque para llegar al corredor necesitas, digamos, un medio de transporte. A ver, en este momento con tarifa cero en realidad hay 58 rutas que llegan al corredor y que funcionan en la práctica de alimentadores. O sea, en este momento no hay un problema de alimentadores. ¿No hay cero problema con alimentadores? Porque estaba escuchando que hay algunas quejas de que efectivamente no están saliendo muy temprano, entonces no pueden llegar al corredor. Sí, eso he escuchado, pero a mí no me queda claro todavía, por eso voy a terminar de indagar exactamente cuál es el problema. Digamos, las rutas de Lima, cuando no operamos el corredor azul, no se pueden ir a ninguna parte, porque tienen autorizaciones específicas con rutas específicas. O sea que voy a ver qué es lo que está ocurriendo. Puede ser que haya una ruta que a las 4 de la mañana no tenga demanda y estén haciéndose los vivos y no estén saliendo, pero en fin, tendría que ver caso por caso esa situación, pero eso no es culpa del corredor azul, eso es culpa del sistema de rutas tradicionales en general, que a veces tiene fallas o incumplimientos, o si ya solo tienen un pasajero y faltan 2 kilómetros, lo dejan, ¿no? Lo dejan y dan la vuelta y se mantienen en la zona más rentable de su corredor. Bueno, esos son problemas que hay en las rutas tradicionales y que no va a haber en la reforma. Entonces no digo que no sea un problema, pero lo que digo es no es atribuible al corredor azul, ¿no? Otro de los problemas fue la cultura ciudadana frente a un transporte que nos plantea nuevas actitudes, ¿no es cierto? La gente entraba por la puerta de atrás del bus, o cuando entraban por adelante todo el mundo se empujaba. Si uno sabe que un bus va a venir 3, 4, 5 minutos después, ya no tienes por qué empujarte, ¿no es cierto? ¿Cómo van a manejar eso? ¿Cómo la actitud ciudadana, la cultura ciudadana que tiene que cambiar? Vamos a sacar una canción infantil que diga tristras, se sube por delante y se baja por detrás. Pero el tema de fondo es esas imágenes de las personas subiendo desesperadamente, utilizando las 2 puertas para subir y las 2 puertas para bajar, en realidad corresponden a un momento en que tuvimos un error en la programación el sábado temprano, y que obviamente cuando ya la gente está muy desesperada por subir, en verdad es bien difícil que un orientador o un fiscalizador los controle. Entonces yo creo que ese no es un tema de cultura, sino que tuvimos un problema de programación que generó colas largas y una cierta exasperación en las personas, por los cuales hemos pedido disculpas y seguiremos pidiendo disculpas. Entonces yo creo que en la medida en que la programación sea una programación correcta, digamos el martes no hemos tenido ese problema, el lunes tampoco hemos tenido ese problema, el sábado en la tarde sí un poco. Yo creo que en la medida en que la programación sea una programación ajustada a las características de la demanda, ese problema no va a existir. Yo no siento que hay una predisposición negativa de las personas para respetar el tema de subir por un lado y bajar por el otro. Y además, cuando ya operemos cobrando a partir del 9 de septiembre, el torniquete está adelante, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, ahí si suben por atrás están cometiendo un delito. Okay. En parte ahora también por la tarifa cero, la gente siente que le da lo mismo por donde entra. Pero entonces son cosas que vamos a cuidar, pero yo no creo que ese sea un problema muy grave. Más grave sí me parece, porque esto sí no tiene que ver con la programación o con una falla nuestra, es que todavía la gente tiene que entender que los buses no van a ir a más de 60 kilómetros por hora. Porque si ustedes quieren que sus niños no mueran o no sean accidentados, el bus tiene que ir a una velocidad constante y en ningún caso superior a 60 kilómetros por hora. Y claro, la gente está acostumbrada a que si la vía está libre, las coasters suban a 115 kilómetros por hora y después bajan a 40 y después suban a 100 de nuevo. Y así van, ¿no es cierto?, los vehículos en el esquema tradicional correteándose para subir más gente. Entonces, claro, la gente también, en parte algunos, cuando están desesperados porque están llegando tarde, disfrutan de la carrera porque sienten que van rápido, ¿no? Y aquí, claro, cuando la vía la ven libre y el bus va a 60 kilómetros por hora, sienten que va súper lento. Entonces, ahí sí necesitamos apoyo para explicarle a las personas que por más que le griten al chofer
que vaya a 100 kilómetros por hora, el chofer no va a ir a 100 kilómetros por hora por más libre que esté la vía. 3 horas como no le grites al consecuencia chofer, también de habrá la que hacer la reestructuración. canción. No le grites al chofer, porque además las cosas han cambiado. Antes los cobradores y choferes eran los que gritaban, ahora no hay cobrador, el chofer va en silencio y la gente es la que le grita al chofer anda más rápido, pero no vamos a ir más rápido, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho ayer miércoles ya, ¿no es cierto?, un tipo de encuesta de aquellas personas que han utilizado la prueba, ¿no? Y lo que mencionaban era la falta de información. Hay algunos que asumían que efectivamente era su responsabilidad no haberse informado, que también vale, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen que no han recibido la información, que también vale. ¿Qué van a hacer al respecto? Es decir, ¿cómo van a hacer que la gente esté informada respecto a los paraderos? Porque los paraderos han cambiado, los buses han cambiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué no van a encontrar? ¿Cómo van a hacer para que efectivamente el mensaje llegue a la población? A ver, No ha en primer llegado. lugar, es relativo, ¿ya? Pudimos haberlo hecho mejor, sin duda. No voy a discutir eso, o sea, en eso ustedes tienen razón. Nosotros debimos haber comenzado la campaña de comunicación directa intensa el sábado, ¿ok? Comenzamos en realidad el martes. Entonces sí hay un tema en que haber comenzado la campaña en día útil cuando íbamos a iniciar las pruebas en día feriado, porque la población no necesariamente es la misma en día feriado y en día útil. Entonces sí puede haber habido ahí una demora de parte nuestra, pero sí quiero decir claramente que en realidad si tú le entregas 10 días antes un volante a alguien, de algo que va a pasar 10 días después, es como que le expliques el programa electoral de un candidato 10 días después. El 90% de la gente toma sus decisiones y se informa justo cuando ya va a la situación a darse, ¿ok? Así como el 90% decide por qué candidato va a votar en la cola de la votación. Entonces, la campaña más importante de comunicación directa es la que se hace en los días previos. Ahora, ¿puede no haber sido suficiente? Es posible. Nosotros hemos distribuido 20.000 volantes en la mañana, 20.000 en la tarde, ojo, para un flujo cada día, ¿no? Desde el martes, para un flujo de población que fue más o menos entre 60.000 y 70.000, 80.000 pasajeros todo el día, ¿ok? Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que hemos repartido 6, 7, 8 veces, digamos, volantes respecto del número de gente que transita. ¿Puede ser insuficiente? Sí, puede ser insuficiente. ¿Pudimos haber hecho publicidad masiva a través de medios de comunicación para dar una cobertura mucho más grande? Bueno, no pudimos porque teníamos un acuerdo de consejo que dice hasta el 5 de octubre que hay las elecciones, mejor no hagan eso. Entonces, ok, les vamos a pedir un cambio de posición al consejo, pero mientras no lo consigamos, teníamos que hacer solo una campaña directa. Pero, digamos, visto del otro lado, también pensemos esto. El plan de desvíos era equivalente a una ciclovía, ¿ya? Por eso también hay mucha gente que ha podido usar el corredor. Y en realidad la comunicación principal es el funcionamiento mismo del corredor. En realidad la única manera en que la gente termine de comprender cómo funciona es que lo usen, ¿no es cierto? Entonces por eso es que las pruebas son gratis y facilitan el uso del corredor. Y ojo, hemos tenido una demanda muchísimo mayor a la un día sábado. O sea, normalmente un sábado hay 55.000 personas por día y hemos tenido 80.000 el día sábado. Es decir, la demanda ha sido equivalente a la de un día útil. Es decir, no ha sido el 60% de un día útil, ha sido el 100%, el equivalente al 100% de un día útil. Así que mucha gente, al usar el corredor, ahí en el uso es que recién todo el mundo entiende cuáles son los paraderos, de dónde va, ¿no es cierto?, el corredor azul. Y ojo, que los paraderos tampoco los hemos cambiado mucho, solo hemos eliminado algunos paraderos, ¿ok? Pero de los 90 paraderos del corredor, casi todos son los mismos que estaban antes, solo que algunos los hemos cancelado para tener un intervalo, un espacio entre paradero y paradero un poquito mayor para que el flujo sea mejor, ¿no? Mientras todo esto ocurre, ayer conversábamos con la dirigente de los transportistas del Callao, una de ellas, que señalaba que van a regresar el próximo fin de semana a la ruta y van a entrar y van a meter sus unidades de todas maneras. Sí, eso también dijeron para este fin de semana y no entraron. Y eso también dijeron cuando se reestructuraron las 54 rutas del Metropolitano y logramos reestructurarlos. Y eso también se dijo cuando nos hicieron como 50 procesos entre procesos en el Poder Judicial de Indecopi y los han perdido todos. No digo que sea fácil, pero los han perdido todos. Y la filosofía es la misma, ¿no es cierto? Si las autorizaciones del Callao fueran inmunes a cualquier reforma en Lima, entonces tendrían que ver Custes y Orión circulando en el carril central del Metropolitano. No cree que vayan a hacer absolutamente nada a nivel práctico. No es que yo no crea que vayan a hacer. Obviamente Conexa, que es el gremio en donde esta dirigente pertenece, el sector más importante es Orión, ¿no? O sea, Conexa es el consorcio en donde está Orión. Los intereses de Orión son los intereses del negocio afiliador de querer siguiendo a los trabajadores, seguir teniendo a los trabajadores fuera de la planilla y operando como ellos operan, porque la verdad es que es muy fácil, pero la consecuencia son muchísimos muertos y muchísimos accidentes en la ciudad, desorden y correteo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos contingencias legales con el Callao. Lima tiene todas las facultades legales, normativas y constitucionales para dar licitaciones en su territorio. Las ordenanzas del Callao que rigen la continuidad urbana solo dicen que hay continuidad urbana en el Callao y en los bordes del Callao. No dicen que pueden entrar hasta
hasta el estadio de la U, en una ruta. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La población y la opinión pública y los medios de comunicación han pedido que saquemos a Brión. La forma legal de hacerlo es esta, haciendo la reforma del transporte. Rápidamente.